bienvenidos a un tutorial más de Cifo Punto de Venta. En este video te voy a mostrar cómo registrar nuevos productos de forma masiva mediante un documento de Excel. Este proceso te será de gran utilidad si anteriormente utilizabas otro punto de venta y ya cuentas con una base de datos de tus productos, o si simplemente llevabas el registro de ellos mediante un documento de Excel. ¡Alto! Si ya utilizas Cifo Punto de Venta y lo que tú deseas es registrar tus productos en una nueva sucursal, la función que tú necesitas es desde el apartado de importar productos. Pero eso te lo explico en otro video tutorial. Te dejo el link en la descripción de este video. Ahora sí, acompáñame y te explicaré paso a paso cómo registrar tus productos de forma masiva mediante un documento de Excel. Primeramente, es necesario contar con tu documento de Excel. No es obligatorio que tenga un formato específico. Lo único que debemos verificar es que no contenga caracteres especiales como comas, signos de más, comillas, asteriscos, diagonales y más, para evitar cualquier inconveniente al momento de importar. Una vez verificado el documento, nos dirigimos al apartado de configuración. Seleccionamos Respaldar información y damos clic en Importar productos desde Excel. Al seleccionarlo, se abrirá una nueva ventana para elegir el documento que queremos importar. Lo seleccionamos, damos clic en Abrir y automáticamente se mostrará una nueva ventana, donde debemos hacer coincidir los conceptos de nuestro documento con los conceptos de Cifo Punto de Venta. Los encabezados de nuestro archivo aparecerán como opciones dentro de los menús desplegables y únicamente tendremos que seleccionar el campo correspondiente para cada uno. En este ejemplo, nombre de producto corresponde al campo producto, código de barras con código de barras y precio de venta con costo unitario. Estos son los únicos campos obligatorios para realizar la importación. Sin embargo, si tu archivo contiene información adicional, también puedes hacerla coincidir con los demás campos de Cifo Punto de Venta. Es importante mencionar que si únicamente deseas registrar los productos y no las existencias, por ejemplo, porque se trata de una tienda nueva y el inventario de tu documento aún no corresponde al que tendrás físicamente, simplemente no selecciones el campo de stock. De esta manera, los productos se registrarán correctamente, pero sin existencia. Una vez que hayas seleccionado todos los conceptos, damos clic en Importar. Automáticamente, el sistema mostrará una ventana indicando cuántos productos fueron detectados. Posteriormente, aparecerá una nueva ventana con el detalle de los artículos insertados. Si durante la importación se detectaron observaciones, también se mostrarán en este apartado, indicando cuántos productos fueron insertados correctamente y cuáles presentaron alguna advertencia. Las advertencias te indicarán el motivo por el cual algunos artículos no pudieron registrarse, para que puedas corregirlos y volver a importarlos sin inconvenientes. Por ejemplo, que algún código de barras ya se encuentra registrado, que algún artículo contenga caracteres no permitidos, que alguna celda esté vacía, o que el precio de venta contenga un formato incorrecto y solo se permitan valores decimales. Estas advertencias te ayudarán a identificar y corregir la información del producto correspondiente, para que al volver a importar el documento, el sistema detecte e inserte únicamente los productos pendientes. Después de revisar los resultados, damos clic en Aceptar y listo, nuestros productos habrán sido registrados. Si existieron advertencias, simplemente regresamos al documento de Excel, corregimos los detalles necesarios y los volvemos a importar. En esta ocasión, el sistema registrará únicamente los productos corregidos, ya que reconocerá que los demás ya se encuentran almacenados en la base de datos. Esto resulta muy útil porque aunque el mismo documento se importe nuevamente, Cifo Punto de Venta no duplicará los artículos ya registrados. Una vez importados nuestros productos, podremos consultarlos desde el apartado de productos. Y si al consultar nuestros productos y corroborar la información importada, nos percatamos que existen inconsistencias como por ejemplo, que no hicimos coincidir correctamente los conceptos del Excel con los del punto de venta, que la información de nuestro Excel es incorrecta o simplemente que por error omitimos algún detalle. No te preocupes, para eso creamos la opción de actualizar productos con Excel. Te explico cómo actualizarlos. Pero antes, debo recordarte que actualizar tus productos de esta forma se utiliza únicamente cuando aún no existen operaciones en tu negocio. De lo contrario, si tu negocio ya se encuentra operando, deberás realizarlo desde su apartado correspondiente para mantener el control correcto de tu negocio. Ahora sí, vamos al apartado de configuración. Después, damos clic en Respaldar información y seleccionamos Actualizar productos desde Excel.
Al seleccionarlo, se abrirá una nueva ventana para elegir el documento que queremos importar. Lo seleccionamos, damos clic en abrir y automáticamente se mostrará una nueva ventana, donde debemos hacer coincidir los conceptos de nuestro documento con los conceptos de SIFO.deventa. Así como también podemos encontrar una leyenda en la pestaña que dice: el producto se actualizará en base a su código de barras. En caso de ser un código que no existe, se agregará como un producto nuevo. Los encabezados de nuestro archivo aparecerán como opciones dentro de los menús desplegables y únicamente tendremos que seleccionar el campo correspondiente para cada uno. En este ejemplo, nombre de producto corresponde al campo producto, código de barras con código de barras y precio de venta con costo unitario. Los únicos campos obligatorios para realizar la actualización son nombre de producto, código de barras y precio de venta, para que el sistema pueda reconocer de cuáles productos se harán las actualizaciones. Sin embargo, si tu archivo contiene información adicional, también puedes hacerla coincidir con los demás conceptos de SIFO.deventa. Una vez que hayamos seleccionado todos los conceptos, damos clic en importar. Automáticamente, el sistema mostrará una ventana indicando cuántos productos fueron detectados. Posteriormente, aparecerá una nueva ventana con el detalle de los artículos actualizados. Si durante la actualización se detectaron observaciones, también se mostrarán en este apartado, indicando cuántos productos fueron actualizados correctamente y cuáles presentaron alguna advertencia. Las advertencias te indicarán el motivo por el cual algunos productos no pudieron actualizarse, para que puedas corregirlos y volver a importarlos sin inconvenientes, como por ejemplo, que algún artículo contiene caracteres no permitidos, que alguna celda esté vacía o que el precio de venta contiene un formato incorrecto. Estas advertencias te ayudarán a identificar y corregir información del producto correspondiente. Después de revisar los resultados, damos clic en aceptar y listo, nuestros productos habrán sido actualizados. Si existieron advertencias, simplemente regresamos al documento de Excel, corregimos los detalles necesarios y volvemos a importar. Finalmente, una vez actualizados nuestros productos, podremos consultarlos desde el apartado de productos, donde también tenemos la posibilidad de editarlos o agregar información más específica, como fechas de caducidad, subdetalles, ubicación y muchas otras opciones. Esto dependerá de las necesidades de tu negocio. Y así de sencillo es registrar tus nuevos productos o actualizarlos mediante un documento de Excel. Todo esto y mucho más con SIFO.deventa. Descarga la versión gratuita de nuestro sistema y utilízala en tu negocio. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros videos tutoriales.